efectivamente ya empezaron a discutir el asunto de Xóchitl Gálvez en el INE, así que vamos a regresar a esta sesión del Instituto Nacional Electoral para ver qué discuten y qué resuelven los consejeros. Propone declarar improcedente la adopción de medidas cautelares solicitada, ya que bajo la apariencia del buen derecho se estima que se está en presencia de actos consumados de manera irreparable, debido a que, si bien es cierto, obra en autos evidencia de la existencia y difusión a través del perfil de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz en la red social X de la publicación objeto de la denuncia, en acta circunstanciada instrumentada el día de la fecha por la autoridad sustanciadora, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se constató que la citada publicación ya no se encuentra disponible. Por tanto, no es jurídicamente posible dictar medidas cautelares para su suspensión. Por otro lado, se propone declarar la improcedencia de la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, por estimarse que bajo la apariencia del buen derecho se trata de hechos futuros de realización incierta en virtud de que no se cuentan con elementos de convicción que adviertan que se pueda repetir la conducta en materia de la denuncia. Se recibieron observaciones de las tres consejerías en este caso, Presidenta, y si me permite, daré cuenta de un escrito recibido el día de hoy en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a través del sistema de archivos institucional dirigido a la consejera presidenta del instituto, suscrito por el consejero legislativo del Partido del Trabajo, el representante propietario del Partido del Trabajo y el representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, todos acreditados ante el Consejo General de este instituto. En lo que compete a esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el escrito corresponde a la materia del procedimiento sancionador en que se actúa respecto del uso de la imagen institucional del INE por parte de la candidata a la presidencial, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, y se acompañan pruebas documentales. El escrito, informo a estas consejerías, fue registrado como procedimiento especial sancionador y acumulado al expediente en que se actúa, por lo que sí el proyecto que se ha sometido a su consideración se aprueba, se sugiere respetuosamente la incorporación de esta circunstancia en el apartado de antecedentes. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, licenciado Hugo. Colegas, a su consideración el proyecto, y ha levantado la mano la consejera Rita. Adelante, consejera Rita. Muchas gracias, presidenta de la comisión. Pues quiero señalar que en principio acompañaba en los términos este proyecto, pero me parece que este asunto que ha escalado conforme el tiempo ha pasado, me parece que, pues sí, no da para dictar la medida cautelar, puesto que ya fue retirada la publicación, aunque ahorita habremos de explicar por qué en la plataforma es lo complicado dejar de ver esta publicación, aunque ya se certificó que ya no se encuentra en la cuenta de la denunciada. Pero me parece que la estrategia que se realizó, que fue republicar la información y señalar que se eliminaría después, más tarde, me parece que al final de cuentas, de lo que se ha visto de la réplica de esta publicación, pues que ya no se pudo evitar un daño, y el daño ya quedó hecho, pues, ¿no? Me preocupa mucho porque hemos visto ya publicaciones de personas que señalan que quieren pagar por publicaciones parecidas, o que ya hay algunas cuentas que señalan que esta es información del INE, que también ya hubo ahí un desmentido por parte de Certeza. Y en ese sentido, y al preocuparme mucho, la verdad es que la gravedad del asunto es trascendente. Utilizar el emblema del Instituto Nacional Electoral de esta forma me parece bastante preocupante, y más por, pues les digo, la réplica que ha habido sobre estas publicaciones, lo cual me lleva a pensar y a proponer que se pueda dictar la tutela preventiva en algunos precedentes por parte de la Sala Superior. Se ha señalado que la tutela preventiva tiene por objeto prevenir la comisión de hechos infractores, por lo que, si bien es posible que se dicte sobre hechos futuros a fin de evitar que atenten contra el orden jurídico,
Para su adopción, la autoridad electoral ha de contar con información suficiente que después de una valoración de verosimilitud arroje la probabilidad actual, real y objetiva de que se verificarán, repetirán o continuarán las conductas que se aducen transgresoras de la ley. Esto es, se requiere la existencia de un riesgo o peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia electoral y no la mera posibilidad de que así suceda. Me parece que estamos ante un hecho grave. Yo solicitaría, en su caso, que se haga una votación diferenciada para aprobar, en su caso, la tutela preventiva y con ello, pues, evitar que esto suceda. Me preocupa mucho que vaya a replicarlo alguna otra fuerza política. Me parece que debe de quedar muy claro que esto no debe de volver a suceder. Y en el caso de no contar con los votos para el dictado de la medida de la tutela preventiva, solicitaría que también entonces en el proyecto se haga un llamado contundente a la denunciada, justo sobre que no se debe hacer uso de este emblema, señalar los hechos en los que se puede incurrir y también justo pues evitar que con ello lo que se pretende es pues no causar confusión en la ciudadanía, que me parece que eso es como lo más grave de este hecho. Pues esa sería mi propuesta y es cuanto por ahora. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejera Rita. ¿Me aceptaría una pregunta respecto de su propuesta de tutela preventiva? Sí, claro. Es que, a ver, yo tengo claro de los hechos que están narrando, la tutela preventiva sería para la denunciada o para la ciudadanía que dice que va a generar este esquema informativo. Para la denunciada. Ok, gracias. El consejero Arturo había levantado la mano. Y muchas gracias, presidenta. Para hacer varios comentarios, primero nada más quisiera empezar comentando que yo no acompañaría la propuesta de dictar tutela preventiva, porque en estricto sentido esta se trata de una figura que hemos utilizado consistentemente después de que se han cometido reiteradamente algo que aparentemente podrían ser infracciones, ¿no? Y este es el primer caso de esta naturaleza que nos encontramos. Sin embargo, y en esto quiero ser muy enfático, sí me parece muy importante destacar la gravedad del asunto que estamos tratando. Y sí, en cambio, sugeriría que en lugar de poner una tutela preventiva, hacer en el mismo sentido que ya planteó la consejera Rita Bell, hacer por una parte un llamado enérgico a la persona denunciada a que no utilice una marca registrada de este Instituto Nacional Electoral por una parte, y dos, a que no fomente a través de la utilización de esta marca registrada la confusión en el electorado. Y dos, por supuesto, enmarcar esto en un recordatorio al público en general de por qué es importante hacer un uso adecuado de este tipo de logotipos y de este tipo de nombres. Y nada más quisiera ampliar un poco más sobre estos dos puntos. Primero, porque la marca INE, así como sus colores distintivos, tipografía y todo, es una marca registrada ante el Instituto Nacional, ante el INPI, literalmente. De hecho, tenemos el número de registro 2393555, que está vigente todavía durante varios años más. Y en términos del artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la utilización de las marcas, denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a las que se refieren distintas fracciones del artículo 173, entre las que se encuentran efectivamente las de organizaciones gubernamentales, como el Instituto Nacional Electoral, constituye una infracción a esta ley. Y estas infracciones, en términos del artículo 388, pueden llevar hasta una multa por el importe de 250,000 unidades de medidas de actualización vigente al momento en que se cometa la infracción, y multas adicionales por el importe de 1,000 unidades de medida y actualización por cada día en que persista la infracción. Esto lo cito solo a manera de referencia porque nosotros no somos una autoridad competente en esta materia, pero es importante que la gente que nos escucha y que va a leer eventualmente
lo que el día de hoy estamos resolviendo, esté consciente de lo que implica utilizar una marca registrada de manera inadecuada sin la autorización del titular de los derechos, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral. Y segundo, por lo que sí nos compete a nosotros, es decir, por lo que compete a la materia estrictamente electoral, porque el utilizar el distintivo del INE para fines de carácter político genera una confusión en el electorado, genera una percepción de parcialidad, también podría ser incluso en el electorado, que afecta gravemente los resultados, no los resultados, pero sí la confiabilidad de la elección que esta institución está organizando. De ahí que, insisto, creo que es importante agregar al proyecto un llamado enérgico a la persona denunciada y un recordatorio al público en general sobre la importancia de más bien de no utilizar de manera inadecuada el emblema del Instituto Nacional Electoral. Quisiera agregar una petición adicional también para someterla a su consideración, es explicar algo que ya adelantaba hace un momento la consejera Rita Bell, que a pesar de que en efecto esta publicación ya ha sido eliminada en la cuenta de la persona denunciada, por la forma en la que funciona el Internet, las redes sociales y las propias computadoras, en general instrumentos como tabletas y celulares con los que se consultan este tipo de cosas, es posible que las personas todavía puedan ver este contenido difundiéndose en redes. En este sentido, me parece importante agregar en el proyecto una explicación de por qué podría estar sucediendo esto, y me parece que, como lo comentábamos poco antes de comenzar esta sesión, esto creo que puede quedar claro si literalmente retomamos la manera en la que X explica qué sucede cuando se remueven las publicaciones de esa red social. ¿Sería cuánto? Estoy de acuerdo con el proyecto y hago nada más pues estas dos solicitudes. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, consejero Arturo. Voy a tomar el uso de la voz para señalar que, bueno, la propuesta que tenemos es una propuesta que atiende a los criterios que comúnmente ocupamos en esta comisión. Por un lado, cuando los actos los tenemos de esta forma que desaparecen las publicaciones denunciadas, aquí es una publicación muy desafortunada. Me parece que es muy desafortunada porque, como lo han expresado mis colegas, el logotipo del INE es una marca registrada de uso exclusivo del INE y solo con autorización del INE puede ser utilizado. Un actor político no puede beneficiarse electoralmente ni puede tener este tipo de información política utilizando el logotipo de la autoridad que arbitra las elecciones. Un actor político debe de tener el respeto por las instituciones, incluido las imágenes con las que se representa. Y es que este es un tema muy serio de frente a la ciudadanía. ¿De verdad queremos generar alguna confusión en la ciudadanía? ¿De verdad queremos vincular a la autoridad como parte de la propaganda política? A mí me parece que no. Los argumentos legales están expuestos, es una marca registrada, pero el uso por parte de un actor político, pues veamos lo que ha generado en parte de la sociedad mexicana. Hoy por hoy, este tema que tenemos es que efectivamente está eliminada esta comunicación, esta propuesta que se hacía como si fueran espectaculares del INE. Sobre un tema que les interesa recalcar, pero que me parece que se puede hacer de otra forma, que tampoco el uso de programas sociales puede ser parte de la política de uso político, sino porque esos son derechos de la ciudadanía. Pero este tema que nos ha puesto en una situación muy compleja, porque el INE es la autoridad que arbitra las elecciones, que arbitra el proceso electoral y la conducta de los entes y las fuerzas políticas. Ninguna persona lo puede utilizar sin la autorización propia del INE, pero mucho menos como parte de un beneficio político.
tengamos claro que con estas acciones hay un efecto directo a la sociedad respecto de los principios de imparcialidad que estamos obligados a nosotros a resguardar. Y que este tipo de comunicación, pues hoy nos quedamos, porque aunque fue eliminado, justamente esta explicación técnica que dice el consejero Arturo es necesaria que hoy la tengamos y la expliquemos con base en cómo funcionan los metadatos y los contenidos subidos en este tipo de redes. Y es que parecerá sencillo, pero si nosotros tenemos un contenido que ya fue eliminado, sí va a aparecer como no disponible, como aquí nos lo está presentando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, pero van a quedar almacenados, como la propia red social lo indica cuando nos responde una pregunta: ¿qué pasa con los contenidos que son eliminados? Y es necesario que el INE explique a través de esta resolución, con las propias bases que la red social nos da, de por qué, si tienen las cookies activadas, van a poder ver una imagen que todavía tiene este contenido, pero que cuando le dan clic ya dice que ha sido eliminado el contenido. De esa magnitud es el problema. Y a eso le agregamos que muchas personas dicen, bueno, pues no lo pueden hacer, pero yo lo voy a seguir replicando. De verdad que creo que es un tema muy delicado, pero que la propuesta técnica que hoy tenemos es la que corresponde conforme a derecho. Son actos que ya fueron consumados porque se trata de un contenido eliminado. Y no creo que proceda la tutela preventiva, porque sí es cierto, la tutela preventiva viene frente a la existencia de un riesgo, de un peligro, y lo que se trata de evitar es que se concrete ese peligro, ese daño. Pero también hay una clara doctrina en la que se dice que lo que tenemos que tener es elementos de una inminente realización nuevamente. Y aquí es donde no los tenemos. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer un llamado, fuerte llamado, a que las reglas se cumplan y que se tenga el pleno cuidado de no usar el logotipo del INE, porque es exclusivo, pero no usarlo en beneficio de un actor político, porque se está confundiendo a la ciudadanía, porque con ello también se pone en riesgo el principio de imparcialidad. No puede ser parte de una propaganda política, ni siquiera a manera de ejemplo, como se leía en la imagen que podíamos ver. Es muy delicado que se utilicen lo que identifica a esta autoridad, al Instituto Nacional Electoral, como parte de las estrategias políticas para posicionar. Hemos sido muy respetuosos de la propaganda política, pero muy estrictos de los deberes constitucionales. Y parte de los deberes constitucionales es resguardar la imparcialidad del INE. Y esa imparcialidad es también a través del uso de las imágenes o los logotipos que lo identifican. Así que yo estoy de acuerdo que pongamos este fuerte llamado, este estricto llamado, a conducirse por los canales con esta argumentación. El logotipo es un uso exclusivo del INE por ser una marca registrada, no puede ser utilizado por las fuerzas políticas para beneficiarse electoralmente, y también hay que decir que con ello, con este uso, se confunde a la ciudadanía y se afectan los principios rectores de nuestra materia. Creo que es necesario que, aunque la propuesta que hoy tenemos es correcta, en este caso se hagan estas necesarias explicaciones técnicas. Estoy de acuerdo en que se incluya este nuevo escrito, que tiene dos pretensiones. Una, que se realice la investigación por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que ahí yo estoy de acuerdo,
precisamente que se incorpore, porque son otros actores políticos, estamos hablando del PT y del Verde Ecologista de México, como parte de la investigación que se está realizando, motivada por la queja presentada por Morena. Y la otra pretensión, pues como es un escrito dirigido a la presidenta, se tendrá que desahogar por parte del área jurídica. Entonces, creo que con este complemento tenemos un proyecto que explica lo que necesariamente tenemos que explicar a la sociedad mexicana y que hace un llamado a un comportamiento respecto de las fuerzas políticas y el resguardo de los principios rectores de la materia electoral. En segunda ronda, no sé si hay alguna otra intervención. Si no hay intervención, colegas, entiendo que estamos de acuerdo en el agregado del escrito que llegó. Estamos de acuerdo en el agregado de la parte de la explicación técnica que la propia red social nos da respecto de qué pasa con los bots que fueron eliminados, esta explicación técnica, y donde va a haber diferencia es en el dictado de la tutela preventiva, que ese lo podríamos votar separado. Pues ahí está, básicamente. Solo hay un par de precisiones que están haciendo, pero pues no van a sancionar a Xochitl Gálvez. Ahí ya está la respuesta. No van a sancionar a Xochitl Gálvez, no van a sancionar a la candidata, no van a sancionar a los partidos políticos, no se va a emitir medida cautelar. Lo que van a hacer es hacer un llamado enérgico para evitar que lo vuelvan a hacer. Hay algo que dice Claudia Zavala que me hace mucho sentido y tiene razón. A ver, cualquier persona con las redes sociales lo puede seguir difundiendo. Si bien ella ya lo eliminó y como ya lo eliminó, entonces ya están como más atados de manos para emitir un procedimiento sancionador, ok, pero en realidad ellos deberían de hacer algo para evitar que esto ocurra y pues la respuesta que dan es que van a hacer un llamado enérgico hacia la candidata, particularmente hacia Xochitl Gálvez, hacia los partidos, para tener una responsabilidad. O sea, que sean responsables en torno al uso de un logo, que es un logo registrado, es una marca registrada, los colores y demás del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues solamente se quedará como no va a haber sanción, pero se aprueba este proyecto donde van a hacer un escrito o o sea, una explicación incluso técnica relacionada con las circunstancias que acontecen en torno al asunto, pero pues de ahí en fuera no va a pasar. Entonces, pues vamos a ver si el llamado enérgico funciona. Pues hasta ahí nos quedaremos con el famoso llamado enérgico que realizan las autoridades sobre esto. Dicen por acá, entonces si alguien más lo hace, ¿qué ocurrirá? Pues si alguien más lo hace, o sea, la intención del instituto es decir que con este llamado enérgico van a evitar que alguien más lo haga, porque ya quedó como, haz de cuenta que te van a regañar muy fuerte, públicamente te van a regañar. Es lo que acaba de decir el instituto, que la van a regañar públicamente, pero no va a haber mayor sanción. ¿Ok? Así que vamos a ver si el enérgico llamado funciona, pero bueno, digamos que el daño ya está hecho, ¿no? A ver qué pasa.